en día. Tomé esta lámina de la lección de varones que tuvimos este mes, hace unas semanas atrás, y en realidad me he estado dando cuenta, o sea, es algo que es así. Nadamos entre dos aguas mientras vivimos aquí en la cotidianidad de la vida y tenemos estas alternativas en las cuales o vemos la situación global, universal a través de los lentes del humanismo o simplemente lo vemos a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Así es. Y lamentablemente muchas veces estas dos cosmovisiones se mezclan entre sí y tendemos a conciliar una con la otra y muchas veces esas conciliaciones son prácticamente unos caballos de Troya nomás que se introducen dentro de la congregación y de repente sin darnos cuenta estamos inmersos dentro de un pensamiento humanista y no de acuerdo a la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que conocer la verdad de Dios. La cosmovisión humanista ya dice que es inmanente, significa que tiene un principio, que tiene un fin. No hay un propósito eterno, hermanos. En cambio, acá en la cosmovisión cristiana vemos que sí hay propósito y eternidad. No es algo que comience y termina. Es algo eterno, como dice la palabra de Dios en Isaías 48. Marchítese la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que, ¿cuál cosmovisión tú vas a adoptar? ¿La cosmovisión humanista, que es inmanente, tiene un principio, tiene un final? ¿O la cosmovisión cristiana, que es eterna? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces cuando de repente escuchamos ciertas tendencias que tratan de introducirse dentro de la congregación. Y como les dije, en un momento dado, sin que nosotros nos demos cuenta, ya estamos inmersos en una cosmovisión prácticamente humanista. Hoy día nos corresponde ver algo muy interesante que está en 1 de Timoteo 3, del 3 al 5. Y hermano, esta es la época en la cual nosotros vivimos hoy en día. Estamos hablando de liderazgo, ¿cierto? Exactamente. Vivimos en una época en que el liderazgo suele medirse por la imagen, la elocuencia, los resultados visibles, los títulos, la popularidad o la capacidad de influir sobre otros. ¿Sí o no? Claro, estamos insertos en eso. Nosotros prendemos la televisión sin darnos cuenta y nos encontramos con esto. Vemos un programa cristiano y nos encontramos con esto. Y el mundo prácticamente admira esto. ¿Sí o no? Hasta a nosotros nos atrae. Me encanta una persona que tiene elocuencia. Uno se queda admirado, sí. Pero el mundo admira todas estas cosas. Admira al que sabe hablar, al que consigue prácticamente seguidores, al que proyecta éxito, al que parece tener control sobre el público. ¿Cierto? Son cosas interesantes. Pero la palabra de Dios, hermanos, establece un criterio completamente diferente. Por eso, cosmovisión humanista, cosmovisión judeocristiana. Para Dios, prácticamente, hermanos, el currículum de un líder no comienza aquí, en el púlpito, delante de una congregación. No en una plataforma, no en una oficina, no en una red social, como lo que nosotros queramos llamarlo. Ahí no comienza, hermano, el liderazgo bíblico. ¿Saben una cosa? Estos 3 versículos nomás nos van a enseñar que el liderazgo bíblico comienza en la casa, comienza en el corazón, comienza en la manera como nosotros nos tratamos entre sí bajo el mismo techo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con quien sea que viva ahí dentro de ese techo. Acuérdense cómo era el currículum del apóstol Pablo. Lo enumeró así uno por uno. ¿Estaba mintiendo en cuanto a todo lo que él era? Para nada. Y él dijo, mira, todo este currículum que yo tengo, lo tengo por basura, dijo, con tal de ganar a Cristo. Hay una versión que en realidad dice que no dice basura, hermano, dice estiércol. Así que imagínate. Entonces, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo en un tiempo, como hemos dicho, de falsa doctrina, desorden espiritual, necesidad de liderazgo sano dentro de la iglesia de Éfeso.
Por eso cuando llegamos al capítulo 3 de este libro, prácticamente él no está presentando sugerencias opcionales para quienes quieren liderar la iglesia o servir al Señor, pongámoslo así en un sentido. Él va a presentar aquí requisitos espirituales y morales para aquellos que pretenden cuidar la iglesia de Dios. No es algo fácil, hermano, porque el mensaje es claro. La autoridad espiritual no se demuestra primero en el púlpito, sino prácticamente él dice, esto se muestra en privado. ¿Ya? Ahora, la iglesia, ahí hay un ojito en el medio, la iglesia puede ver nuestros dones, ¿cierto? Nuestras capacidades, lo que nosotros somos capaces de hacer y todo ese tipo de cosas. Pero nuestra familia va a ver el carácter dentro del hogar. La congregación puede escuchar nuestras palabras, yo les estoy hablando ahora a ustedes, pero quienes viven con nosotros dentro de nuestro hogar van a conocer nuestras reacciones, hermanos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? La iglesia puede admirar nuestra apariencia espiritual. Claro, podemos presentarnos de una forma muy santa, pero el hogar va a revelar verdaderamente cómo caminamos delante de Dios. ¿Ya? Entonces, Pablo aquí nos enseña que el liderazgo espiritual auténtico se sostiene sobre 3 fundamentos. El primer fundamento va a ser el carácter dominado por el Espíritu. Muchas veces escuché esta palabra, carácter, carácter, carácter. ¿Ustedes saben lo que significa carácter? Porque a mí de alguna forma, bueno, ¿qué es carácter? Porque la encontré en muchas partes. El carácter es el conjunto de valores y virtudes morales reflejado en decisiones y acciones. Eso es el carácter. Este carácter se forja a lo largo del tiempo y se prueba en las dificultades y se alinea progresivamente con la voluntad y los atributos de Dios. Ese es el carácter. Entonces nosotros tenemos que formar carácter. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y el carácter prácticamente tiene 3 pilares. Primeramente, la integridad y la honradez. Ese es un pilar del carácter. Nosotros debemos de actuar con honestidad, con cierta ética, siendo la misma persona en público como en privado. No podemos separar las cosas. ¿Ya? El otro pilar es el fruto del Espíritu. Tiene que haber aquí un carácter que esté moldeado por Dios. Y este carácter se distingue, como dice Gálatas 5, 22, 23, por el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 características. ¿Ya? Y también por la resiliencia. Es una palabra muy escuchada hoy en día. La resiliencia ante el sufrimiento. ¿Qué significa resiliencia? Es la capacidad que nosotros debemos de tener de soportar los problemas, las dificultades, las pruebas. Porque esas pruebas, esas dificultades, hermanos, son las herramientas que Dios utiliza para forjar nuestro carácter. Así que no nos sorprendamos cuando de repente estamos pasando por pruebas y dificultades. Nosotros estamos pasando por pruebas y dificultades muy serias con Nancy, no entre nosotros como matrimonio, para que no vayan a pensar mal. Pero en realidad, hermano, Dios nos está forjando en este momento, y no sabemos cuál va a ser el resultado de todo esto, en los cuales recién estamos comenzando. Romanos 5, 3 al 4, mire lo que dice Pablo aquí, dice, me gustan estas versiones distintas, me encanta la Biblia Valera versión 60, pero hay otras que aclaran un poquito mejor la lectura. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Interesante. Segundo, el hogar, hermanos. Un hogar gobernado con amor y dignidad. Eso es lo que nos van a enseñar estos versículos. Y como tercero, una vida privada que demuestra capacidad para cuidar la iglesia de Dios. Interesante, ¿no? Esta es una introducción nomás, porque aquí está el mensaje. El hogar y el liderazgo espiritual es la primera evidencia del liderazgo bíblico.
Aquí está el texto, hermano, que acabamos de leer. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? El liderazgo espiritual, hermano, exige carácter, pero este carácter tiene que estar dominado por el Espíritu Santo. Otra vez, ¿qué dice el versículo 3? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pablo aquí está comenzando con el corazón prácticamente de la persona que quiere servir al Señor como líder. Y dice, oye, primero vamos a ver cómo es tu carácter dentro de tu casa. Y esto es importante porque nadie puede dirigir correctamente a otros si primero no ha aprendido a gobernarse a sí mismo. ¿Ya? Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Me encanta Jesús, digamos, de alguna forma. La persona de Jesús. Lo que él decía, él no era una persona así como elocuente, pero sí los fariseos se admiraban de él porque, ¿se acuerdan? La Biblia dice que él hablaba como quien tenía autoridad. ¿Y la tenía o no? Claro que sí. Y nosotros vemos en sus escritos que él no se explayaba tan largo, simplemente era muy acotado, pero dentro de lo que decía, hermanos, eran palabras de vida eterna, como dijo Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Así que lo que él decía era, y él es nuestro mayor ejemplo. En Mateo 11:29 dice, pónganse mi yugo. ¿Quieren aprender a cómo servir? Ya, él dijo, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. A mí me da escalofrío cuando leo algunas palabras de Cristo. El corazón que él tenía. ¿Ya? El texto presenta contraste, hermanos, muy claro. Dice, no debe ser dado al vino. Es decir, una persona dominada por sus apetitos. No debe ser una persona así. No debe ser pendenciero. Alguien violento, agresivo, áspero o dispuesto a herir con palabras, actitudes o acciones. Tampoco debe ser codicioso. Alguien que busca el ministerio para obtener beneficios, prestigio, control o ganancia personal. Eso es lo que vemos hoy día prácticamente más que nada. Toda la gente quiere ponerse arriba de una plataforma simplemente para ganar ganancias, dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Imagínate, hermano, si tú de repente empiezas a escarbar en un problema y vas a la raíz de todo, vas a encontrar que la plata está involucrada ahí. Hay quienes dicen han dejado la fe por correr tras las riquezas y al fin se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos. Primera de Timoteo 6:10. Así que imagínense. En cambio, ¿cuál es el contraste aquí al otro lado? Debe ser amable, dice. Debe ser apacible y libre de amor al dinero. Y esto, hermano, este contraste nos recuerda que el liderazgo bíblico no se trata prácticamente de imponer autoridad, sino de reflejar un carácter, el carácter de Cristo. Eso es lo que está enseñando aquí. Ahora, veamos la figura de Cristo otra vez. ¿Cristo tenía autoridad? Sí, pero nunca usó su autoridad o su poder para humillar. Nunca. ¿Tenía toda la gloria? Sí, pero dice la Biblia que se humilló. ¿Tenía todo derecho? Sí, pero aún así sirvió. ¿Tenía toda riqueza? Sí, pero la Biblia dice que se hizo pobre por causa de nosotros. Así que ¿te das cuenta la diferencia entre la cosmovisión humanista y la cosmovisión cristiana? Una trata de elevarte hacia arriba, la otra dice, no, el que quiera ser primero entre vosotros tiene que ser el servidor de todos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso, hermano, un líder cristiano no puede ser
una persona que domina a otros de una forma, no sé, pues, con gritos, con intimidación, con manipulación, con dureza, todo ese tipo de cosas. La autoridad del líder no nace del temor tampoco, temor que podamos provocar hacia los demás, sino prácticamente del testimonio que nosotros debemos de dar. Esa es la forma. El contraste es profundo, ¿no? Claro que sí. La cosa aquí es simple. O somos dominados por la carne o somos dominados por el Espíritu. Una de las dos. O nuestros impulsos gobiernan nuestra vida o Cristo o el Espíritu gobierna nuestra vida o nuestro corazón. Una de las dos. La pregunta es, para cada creyente no es solamente tengo un cargo en la iglesia. Esta es la pregunta. ¿Qué clase de persona soy cuando nadie me está mirando? Porque podemos presentar una apariencia delante de todos, pero la intimidad del hogar puede ser distinta. ¿Soy amable en casa? ¿Soy paciente cuando estoy cansado? Cuando leí esto a mí me pegó porque no era nada de paciente cuando llegaba cansado a la casa. Y aquí está mi señora y mi señora tenía que corregirme en ese sentido. Porque los 3 niños que yo tenía, ellos se acostaban a las 9 de la noche y parece que esos minutitos antes de las 9 ahí botaban toda la energía que le quedaba todavía de la pila del día que tenían, y cuando yo llegaba estaba justo en ese momento y yo ahí prácticamente no tenía paciencia. Y ahí tenía que bajarme, Nancy, un poquito hacia abajo. ¿Soy paciente cuando estoy cansado? ¿Soy apacible cuando alguien me contradice? ¿Soy generoso o vivo dominado por el dinero? ¿Mis hijos ven en mí el fruto del Espíritu o ven una persona distinta a la que aparece en la iglesia? Son preguntas que nosotros debemos hacerlo. Efesios 5:18 declara, dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Difícil para muchos. Para otros quizás no tanto, depende del temperamento, depende del carácter, todo aquí influye, pero al final de cuentas tenemos que aprender. En Gálatas 5:22-23, ustedes saben también lo que dice, nos recuerda prácticamente el fruto del Espíritu, dice, nos hace amar a los demás, estar siempre gozosos y vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Eso es lo que produce el Espíritu en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de reflejar dentro y fuera de la iglesia también. La doctrina correcta. ¿Se acuerdan que el pastor Marcelo hablaba de palabra fiel? Palabra fiel, aquí estamos, significa la doctrina correcta. Otros le llaman la ortodoxia. ¿Ya? Pero si podemos tener la doctrina correcta y podemos contradecirnos prácticamente en ella. Podemos citar versículos, podemos incluso, hermanos, servir activamente dentro de la iglesia, pero si nuestra vida no refleja el fruto del Espíritu, refleja otras cosas como la avaricia, la violencia verbal, nuestros actos, nuestro descontrol, orgullo, falta de dominio, algo necesita ser rendido a los pies del Señor. Estamos bien, estamos mal. Entonces la iglesia no necesita líderes que hablen del Espíritu, necesita líderes que estén controlados por el Espíritu. Esa es la razón. El punto número 2, el liderazgo bíblico comienza en un hogar gobernado con amor y dignidad. Otra vez, el versículo 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pablo ahora está dirigiendo nuestra mirada al hogar, a la casa. El término cuando dice ahí gobierna bien su casa no está comunicando tiranía, dureza ni autoritarismo. Habla de alguien que está frente para guiar, para proteger, para proveer, para enseñar y para cuidar. De esa forma debemos dirigir nuestro hogar. El hogar es prácticamente, hermanos, no es un lugar para que el padre o la madre descarguen frustraciones. El hogar es un lugar de discipulado, hermanos. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí.
Dios nunca, hermano, aquí me voy a detener un poquito, porque Dios nunca diseñó la fe para que fuera vivida solamente dentro de un templo. Nunca. La fe debía ser enseñada, ahí dice, en la mesa, en las conversaciones diarias, en los momentos de corrección, en las decisiones familiares y en la rutina de cada día. Ahí, el hogar es el primer salón de clases espiritual. Es el primer lugar donde los hijos aprenden qué significa amar, perdonar, obedecer, servir, orar y confiar en Dios. Ahí, en la casa. Por eso Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿hay algún tiempo aquí que yo no debo de enseñar a mi familia, a mi hogar, a mis hijos? Donde sea, dice la instrucción. Pero nosotros muchas veces hemos malinterpretado esto, hermano. Estas instrucciones. Nosotros muchas veces nos hemos dedicado simplemente a enseñar historias. No digo que está mal, pero hay algo mucho más allá, más profundo. Historias bíblicas, versículos de memoria, canciones con acciones, todo ese tipo de cosas. Está bien, tenemos que desarrollar eso en los niños. Yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia desde niño, nos enseñaban todas estas cosas. Y ¿saben? Esas cosas a mí me prepararon cuando yo entré al colegio. Yo no tenía ningún temor, ningún miedo de pasar adelante y plantarme delante de todo el colegio. Porque la iglesia me había enseñado eso. A aprenderme los versículos de memoria, a pasar adelante a cantar. Me quitó todo el temor. Así que pasen adelante. ¿Se dan cuenta que la iglesia sirve? Lamentablemente hay iglesias hoy en día que están cerrando las escuelas dominicales. Lo están eliminando. Y ese es un extremo mucho, digamos. Porque dicen, no, que la responsabilidad está en los padres. Es cierto, la responsabilidad está en cada uno de nosotros, en los padres, en la casa. La iglesia hace un intento de apoyar y ayudar. Y una sola vez a la semana, 40 minutos, 45 minutos máximo. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? No, no lo es. Por eso es el hogar, hermano, es la casa, donde está la instrucción. Y esto me ha llamado la atención porque lo he repetido muchas veces. La deserción de jóvenes cristianos es muy alta. En mis tiempos, cuando yo era joven, era el 30%. Hoy día va más arriba del 70%. Imagínate, ¿qué ha pasado? Prácticamente hoy día los jóvenes salen de las iglesias, se van a la universidad y ya prácticamente no se identifican como cristianos, incluso aquellos que han sido bautizados. Abandonan la fe. ¿Dónde está el problema? Les enseñamos muchas veces nosotros, hermanos, a memorizar y a no pensar. Cuando alguien, por ejemplo, le pregunta, ¿por qué crees tal cosa? No tienen ninguna respuesta que responder. ¿Saben por qué? Porque simplemente nosotros les hemos enseñado a repetir, a memorizar y nada más. Le enseñamos historia, no digo que está mal, otra vez, pero va mucho más allá de la enseñanza. Le enseñamos historia, Noé construyó un arca, David venció a Goliat, Jonás fue tragado por un pez, cositas así. Pero nunca enseñamos el principio, nunca enseñamos el por qué o a cómo defender lo que creen. No les enseñamos esas cosas. Y ahí estamos faltos, hermanos. Les enseñamos historia y a esa historia nosotros le llamamos fe. Cero capacidad para pensar y responder. Le voy a dar un ejemplo. Dos están conversando aquí. Uno le pregunta al otro, ¿por qué crees que la Biblia es verdad? Y el otro responde, porque es la palabra de Dios. ¿Cómo sabes que es la palabra de Dios? Porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿te das cuenta? Está repitiendo algo que nosotros les enseñamos a repetir nomás. ¿Qué dirías si alguien te dijera que el cristianismo no es diferente a otras religiones? ¿Qué pasaría si un maestro les dijera que no hay evidencia de la resurrección? Yo diría que tengo fe, pero esa no es una respuesta, hermano. Ese es prácticamente levantar una bandera blanca como decir, yo me rindo, no sé qué responder aquí. La iglesia compró un material, hermano, muy bueno. Lo están enseñando en la escuela dominical y lo están enseñando en la escuela de Petroway. El ABC de Dios.
Primera lección. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puedo relacionarme con Dios? Está bueno, ¿no? Le hago esas 3 preguntas a ustedes. ¿Quién me las puede responder? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puedo relacionarme con Dios? Los niños lo están aprendiendo, acá y allá. Son unas lecciones así acotaditas, pero buenas, po, que te van a enseñar a responder este tipo de preguntas cuando estos chicos vayan a la universidad. Porque si tú no sabes quién es Dios y cómo es Dios, entonces ¿cómo te vas a relacionar con Él si ni siquiera lo conoces? Por eso la queja hoy en día, venimos a adorar a un Dios que ni siquiera conocemos. Entonces, les enseñamos qué creer, pero nunca les enseñamos el por qué. Entonces, cuando alguien los desafía, no tienen nada, no hay razón, no hay argumento, no hay nada. Entonces, hermano, ¿te das cuenta que el trabajo no es superficial, el trabajo en el hogar, con nuestra familia y con nuestros hijos? Y no le traspasemos la responsabilidad a los maestros de la escuela dominical para que ellos se hagan cargo de ellos. No, hermano. Es nuestra la responsabilidad. Bueno, Pablo usa una expresión de cómo debemos ser con la familia. Dice, con toda honestidad, dice el versículo, o con toda dignidad. Y esto significa, hermano, que el gobierno cristiano del hogar no se ejerce humillando o provocando temor, destruyendo el corazón de los hijos. Se ejerce con respeto, con firmeza, con disciplina bíblica, con amor. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La disciplina bíblica, hermanos, no es violencia. La autoridad bíblica no es abuso. El liderazgo cristiano no es machismo ni control egoísta, es servicio sacrificial. Efesios 5:25 dice, maridos, también, refiriéndonos no solamente a los hijos, sino que a la esposa, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, hermano, no amó a la iglesia de una forma así cómoda, desde la comodidad. La Biblia dice que se entregó a ella. Así también nosotros, el liderazgo como liderazgo para quien quiere servir al Señor en el hogar, no consiste prácticamente en exigir privilegios, sino que más bien en asumir responsabilidades. Ese es nuestro rol, asumir responsabilidades. Por ejemplo, un padre que ama a Dios no solo provee alimento y techo, tiene que también proveer dirección espiritual. Una madre que teme al Señor, claro, no solo organiza la casa, edifica corazones. Hay muchas historias de estos predicadores de los siglos pasados, hermanos, que cuando tú les preguntabas, gente le preguntaba, oye, ¿cómo fue tu edificación del corazón que tú tienes? Y yo decía, mi mamá. Ella. Los hijos no son una Mire, escuchen esto, me encantó. Los hijos no son una interrupción del ministerio, porque muchos colocan excusas a los hijos. Los hijos no son una interrupción del ministerio. Son parte del ministerio que Dios ha confiado. Ellos también. Arráchalos. Hermano, aquí no se trata de tener una familia perfecta, porque la familia perfecta no existe. ¿Ya? Se trata de vivir, que nosotros tenemos que aprender a vivir con arrepentimiento, con humildad, con oración, con corrección y perseverancia. Esa es la forma. ¿Ya? Tenemos que ser disciplinados de alguna forma. Sí, seguramente nosotros como padres hemos fallado. Yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos por muchas fallas que yo después descubrí que había cometido en contra de ellos. Y tuve que reconocerlo. Para eso estamos, ¿no? Para enmendar. Para que ellos sepan también de que su papá también cometió errores. ¿Ya? Y tenemos la capacidad de también pedir perdón de las cosas que nos hemos equivocado. Entonces, ¿Dios restaura? Sí. Cualquier cosa que el pecado haya destruido, hermanos, Dios lo perdona y Dios lo puede restaurar.
Dios sana muchas cosas que el orgullo ha quebrantado. Y Dios puede levantar nuevamente el altar familiar, hermano, donde nosotros muchas veces hemos fallado cuando hay arrepentimiento genuino y obediencia a la palabra de Dios. El tercer punto, la fidelidad en el hogar. Esa es la prueba, hermano, para cuidar la iglesia de Dios. Miren, el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta es una pregunta retórica, hermano. Una pregunta retórica es cuando tú la haces y se responde sola. Esa es. Y este versículo contiene preguntas que no dejan espacio a excusa, hermanos, prácticamente. Pablo dice, si alguien tiene talento, ¿podrá cuidar a la iglesia? Perdón, Pablo no dice eso. Pablo no dice, si alguien tiene talento, ¿podrá cuidar la iglesia? Porque talento sobra. Todos nosotros tenemos. No dice, si alguien tiene carisma, ¿podrá cuidar la iglesia? Porque hay gente que es carismática también. No tengo nada en contra de eso. No dice, si alguien tiene estudio, popularidad o capacidad de hablar, ¿podrá cuidar la iglesia? Pablo pregunta, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Esa es la pregunta. La iglesia, acuérdense, hermano, hemos dicho, la iglesia no es una empresa, no es una institución humana, es una institución creada por Dios. Tampoco es una plataforma para destacar a las personas. La iglesia es la casa de Dios. Vamos a llegar un día en este estudio, en 1 Timoteo 3:15, cuando Pablo llama a la iglesia la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí se va a desarrollar ese mensaje, pero aún todavía no hemos llegado ahí. Por eso, hermano, el cuidar la iglesia es una tarea santa. No es cualquier cosa. Otra vez, no es una empresa, no es una plataforma. Y hermano, muchas veces nosotros equivocamos el rumbo. Porque la iglesia no se trata de administrar actividades. Cualquiera puede administrar actividades. Incluso nosotros hemos estudiado administración de empresas. Entonces estas técnicas las vamos a usar entonces para administrar la iglesia. No, hermano. Aquí lo que se trata es de cuidar almas. Ese es el trabajo. No se trata de controlar personas. Se trata de pastorear con amor. No se trata de construir una reputación. Se trata de honrar a Cristo, quien compró su iglesia con su propia sangre. Muchas veces el currículum, hermano, para algunos es muy importante. Yo me acuerdo, esto es verdad, yo me acuerdo, yo estaba al lado de un predicador que ese día iba a ser presentado porque era el invitado especial de una congregación. Y él, antes de subirse al púlpito, él miró la pauta que tenía el que estaba dirigiendo. Y cuando estaban todo su currículum de él ahí, yo estaba al lado de él, dijo, este compadre me está robando, dijo, porque faltaban más cosas, pues. ¿Te imaginas? No tenía ningún corazón para la iglesia de Dios. La palabra cuidará, porque el versículo lo dice. Comunica que aquí tiene que haber atención, ternura, responsabilidad y entrega. Esa es la forma. Entonces, todo este versículo, hermano, nos recuerda la historia del buen samaritano, ¿cierto? Que él no pasó de largo ante el herido, sino que se acercó, vendó sus heridas y se ocupó de él. Por eso él cuidará. Jesús dijo en Juan 10:11, incluso él mismo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este sí era líder. Este cuidaba la iglesia. Este cuidaba la congregación. Este cuidaba las ovejas. Por eso él dijo, hey, colóquense mi yugo, yo les voy a enseñar cómo ser un buen siervo. Entonces el liderazgo espiritual no busca ser servido, sino que busca servir. No busca el aplauso, hermanos. Busca fidelidad. Fidelidad es sinónimo de fe también. No busca posición. Busca obedecer a Cristo.
Todas esas características. Lucas, allá abajo está Lucas 16:10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Muchas veces nosotros nos damos la responsabilidad. Allá atrás está el hermano Ricardo en la puerta. Hermano Ricardo, por favor, ¿te puedes hacer cargo de la puerta? Ni un problema. Fiel en lo poco. Después, hermano Ricardo, podría hacer este otro trabajo que está, quizás, no sé, un poco más complejo. Bueno, se le confía porque fue fiel ahí, en recibir a los hermanos. Ahora, si fue fiel en lo poco, entonces también lo va a hacer en lo mucho. ¿Ya? Ese es el principio bíblico. El hogar, hermano, puede parecer pequeño ante los ojos del mundo. Otra vez la cosmovisión del mundo hace el hogar, poca cosa. Puede parecer muy poco a los ojos del mundo, pero delante de Dios es un campo de prueba espiritual. Ahí se forja el verdadero siervo del Señor, en el hogar. Porque, hermano, en el hogar allí se prueba nuestra paciencia. ¿Sí o no? Allí se prueba nuestra humildad. Allí se prueba nuestra capacidad de pedir perdón. Allí se prueba si vivimos lo que predicamos. Nosotros, hermanos, no podemos tener cuidado, no podemos pretender cuidar a muchos si descuidamos los pocos que Dios nos ha puesto ahí en el hogar. No podemos nosotros hablar de amor a la iglesia mientras prácticamente ignoramos a nuestra familia. No podemos predicar de paz mientras en la casa hay gritos, hay peleas. No podemos enseñar acerca de generosidad mientras vivimos dominados por la avaricia. No podemos hablar de discipulado mientras nuestras familias crecen sin la instrucción bíblica, sin la oración, sin la palabra de Dios, sin la dirección espiritual. Entonces la fidelidad pública, hermanos, jamás va a reemplazar la fidelidad privada. Nunca. Como conclusión, vivimos tiempos de mucha apariencia, ¿no? ¿Sí o no? Pero poca profundidad. Tiempos en que se busca, dice, liderazgo rápido, éxito visible, influencia inmediata, resultados medibles. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres cuyos corazones estén rendidos a Él. Eso es lo que Él busca. Acuérdense cuando andaban buscando el rey para Israel. Llegaron todos los hermanos ahí, vieron al mayor, al más alto, este tiene pinta de rey. Este debe ser, dijo el profeta. ¿Qué le dijo Dios al profeta? El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Dios mira el corazón. ¿No tenía otro hijo por ahí? Ah, sí, tengo uno que está allá cuidando las ovejas, poca cosa. Tráelo. ¿Qué dijo Dios al profeta? Este es. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios no ha cambiado, hermano. Sigue tal cual. Por eso la cosmovisión cristiana bíblica es eterna. No cambia. La cosmovisión humanista cambia de acuerdo a las circunstancias, la época, lo que sea. Dios todavía demanda santidad. Dios todavía la demanda. Dios todavía demanda dominio propio. Dios todavía demanda hogares gobernados con el amor y la verdad. Dios todavía demanda líderes que cuiden la iglesia con manos limpias y corazón humilde. No debemos rebajar los estándares para acomodarlo prácticamente a la cultura. No debemos. Y muchas otras cosas más que podríamos decir. Esto es lo que necesitamos, hermanos, prácticamente. Una iglesia firme necesita hogares rendidos a Cristo. Necesitamos padres que oren por sus hijos, con sus hijos. Necesitamos esposos que amen como Cristo amó a la iglesia. Necesitamos esposas que edifiquen con sabiduría. Necesitamos jóvenes que honren a sus padres y amen la verdad. Necesitamos líderes que vivan en casa lo que proclaman desde el púlpito. Hoy el Señor, hermanos, nos llama a que nos examinemos. ¿Qué atmósfera hay en nuestro hogar hoy día? ¿Hay paz o temor? ¿Hay oración o indiferencia? ¿Hay palabra de Dios o solo pantallas y ruidos?
Hay servicio humilde o orgullo. Hay disciplina con amor o dulzura sin gracia. Bueno, si el Espíritu nos ha tocado la puerta hoy día, rindámonos a Él, ¿no? Necesitamos restaurarnos. Como dice la Biblia, no endurezcamos nuestro corazón. Cristo nos confronta, ¿no? La palabra de Dios nos confronta. Pero no solo confronta, hermano, Cristo también quiere transformarnos. Porque Él puede perdonar, puede sanar, puede restituir, restaurar, levantar hogares para que reflejen su gloria. Esa es su intención. Que nuestra oración sea esta, hermano. Aquí vamos a finalizar.